Tururú. Tururú. Buenos días. Yo voy a leer los Salmos 68, versículo 4 y 5. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por esta nueva mañana. Y gracias, Señor, por ser nuestro Padre, Señor. Gracias por estar cuidándonos siempre, Señor. Gracias por tu misericordia. Cuidándonos, Señor, aquí a todos nosotros, Señor, a los que no pudieron venir, Señor, a los que vienen en camino, a sus pasos. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Wow, te aplaude la gente. En la casa de Esperanza tenemos la costumbre cada vez que alguien ora, si oró bien, pues aplaudir, ¿verdad? Pero aquí no es necesario, ya sabemos que él ora muy bien. Pónganse de pie, por favor. A ver, vamos a alabar al Señor. Hoy es Día del Padre. Así que estoy esperando a ver qué nos tiene. No hay nada, bueno, no. Gracias, Señor, por esta mañana, la oportunidad de ser tus hijos. Somos hijos de Dios y no podemos tener y desear un Padre mejor que el que tenemos.
¿Cuántos de esta mañana quieren y vinieron a adorar al Señor? Amén. ¿Se acuerdan hace los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, un canto que decía, vine a adorar a Dios? ¿Se acuerdan? Vine a adorar a Dios. Dice, vine a adorar su nombre. A eso venimos, amén. Como en el cielo, amén. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. El reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tus caminos en lo alto, venid, usted santo aquí, como en el cielo, adoramos solo a ti, como en el cielo, venimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, desciende y reina sobre como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro eres santo, tus caminos en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, adoramos solo a ti, como en el cielo, venimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, desciende y reina sobre como en el cielo, adoramos solo a ti, como en el cielo, venimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, desciende y reina sobre como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, venimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, desciende y reina sobre como en el Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que nos rodea anuncia la gloria del Señor. Y este canto vamos a cantar esta alabanza donde dice amanece. Dice la Biblia que el sol que el sol sale para todos, para buenos y malos, pero pienso que el amanecer es Dios está anunciando que nos está dando nuevas oportunidades todo el tiempo, siempre. Un nuevo amanecer nos enseña que hay que volver a empezar, que podemos empezar de nuevo. El amanecer nos enseña que la noche se acaba y sale la luz, el sol de justicia.
Yo creo que todo el firmamento anuncia la obra de Dios. Amén. Y ese nuevo amanecer también que todos necesitamos siempre. Que Dios venga a nuestras vidas y empecemos el nuevo día con nuestro Señor. Amén. Cuando oramos muchas veces cambiamos nuestro rostro, estamos sonriendo y adoramos y nos cambia el rostro, no necesariamente. Adorar a Dios, puedes seguir teniendo ese mismo gozo en tu corazón, solamente diciéndole al Señor palabras de enamoramiento. Amén. Adoramos la majestad y la grandeza de Dios. Solamente Dios es grande. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Eres fiel, gloria a nuestro Dios por amor.
gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Eres fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos adoramos, te exaltamos honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Santo y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh nuestro reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestras vidas, somos fruto de tu mano, nuestro alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Nuestro Dios es Rey, no solamente Rey de este universo, Rey de este mundo, es Rey de mi vida, Rey de mis decisiones, Rey de lo que me pasa, Rey de lo que hago y siento. Señor, eres mi Rey y mi Señor, no solamente mi Salvador. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez
por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dice la palabra de Dios que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a ese monte: quítate y échate en medio del mar. Solamente con el poder de Dios podemos decirle a cualquier monte en nuestras vidas que se mueva. Con el poder de Dios, nada más. Solo Cristo salva. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes pedir, por favor? Señor, gracias. Este es un día especial, Señor, porque es un día de usted que nos ha regalado. Nadie más puede hacer lo que usted hace por nosotros, Señor. Darnos la vida, Señor, este día y permitir que sigamos trabajando para usted, representando su nombre, Señor, sobre esta tierra, y que nosotros podamos ser fieles, Padre, que podamos tener ese gozo para poder llevar, Señor, esa luz que necesita tanta gente, Señor. Es un privilegio, Padre, que tenemos nosotros, y que perdónanos si no lo sabemos aprovechar al 100%, Señor. Que sea su Espíritu Santo ministrando nuestra vida, nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros avivar ese fuego, Señor, por medio de Él, de ese Espíritu Santo que nos ha dado, y que podamos seguir, Señor, esforzándonos cada día más. Muchas gracias, Señor. Le pedimos que sea usted, a través de su Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, a través de su palabra, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén. ¿Cómo decimos, hermanos? Amén. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hoy empezamos del capítulo 19 hasta el 21, el tercer viaje misionero que hace Pablo. Como lo vimos la semana pasada, estuvimos viendo cómo Pablo termina su tercer viaje misionero. Entonces, vamos al capítulo 18, para quedó algo pendiente ahí, y lo vamos a terminar porque lo vamos a necesitar para ver cómo inicia el capítulo 19. Amén. Están todos en el 18, versículo 24. Dice en el nombre de Cristo Jesús, dice: llegó entonces, dice, a Efeso un judío llamado Apolo, natural, dice, de Alejandría, varón, ¿qué cosa? Elocuente, ¿sí? Poderoso, dicen las Escrituras. Un hombre que se le daba la oratoria, era muy bueno para hablar. Este hombre, un hombre muy elocuente, y tenía experiencia en las Escrituras. Dice en el 25, dice, había sido, ¿qué cosa? Instruido, dice, ¿en el qué? En el camino del Señor. ¿Y qué cosa? ¿Y qué? ¿Y siendo qué cosa? De espíritu fervoroso. ¿Qué entendemos por un espíritu fervoroso? Entusiasta. ¿Sí? ¿Qué más? Hablaba, dice, ¿y qué cosa? Y enseñaba, ¿cómo? Diligentemente, dice. Diligentemente, o sea, una persona diligente es alguien que lo hace con prontitud, rápidamente, que no se anda por las ramas, ¿verdad? ¿Sí? Lo concerniente, dice el Señor. ¿Sí? Aunque, dice, solamente ese aunque, ¿no? Hablaba y enseñaba, ¿cómo? Diligentemente, dice, lo concerniente, ¿qué? Al Señor, aunque solamente, ¿qué cosa? Conocía, dice, el bautismo de Juan. Conocía el bautismo de Juan. ¿Sí? Él nada más conocía que había que arrepentirse, ¿verdad? Y creía en una promesa de espiritual, que era la venida del Mesías. Ellos estaban esperando a Cristo. Era lo que enseñaba Pablo, Juan decía: arrepiéntanse, y viene alguien detrás de mí que es más grande que yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No soy digno, dice,
portar sus sandalias, su calzado, y es necesario que yo mengue, o sea, yo disminuya, dice, para que él crezca. Entonces era la venida del Mesías, y en eso estaba instruido Apolo. Dice en el 26, dice, ¿y qué? Y comenzó, dice, a hablar con qué, con denuedos y con alegría, dice, ¿en dónde? En la sinagoga. Dice, pero cuando lo oyeron, dice, Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila? Esa pareja judía, ¿sí? De Ponto, dice, le tomaron, dice, aparte, y le qué, y le qué, y le expusieron, dice, más que, exactamente, dice, el camino de Dios. Hay algo que me encanta aquí de Priscila, y es un ejemplo que nosotros debemos de tomar, hermanos, es que ellos no lo interrumpieron, lo dejaron que siguiera su disertación, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo avergonzaron, ¿sí? Lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente, ¿sí?, la luz del Evangelio, lo instruyeron. Gracias a Dios por la vida de Aquila y Priscila, esta pareja tan hermosa, tan fervorosa también, tan esforzada en el camino, y cómo ellos también estaban tratando de tener ese conocimiento de la salvación y dárselo a otros. Entonces ellos no fueron egoístas, ellos lo tomaron aparte para no avergonzarlo y le explicaron. Así también nosotros, cuando usted vea que una persona se está equivocando, tome la parte, no le avergüence y explíquele las cosas. Amén, hermanos. No únicamente en las escrituras, también se dan los casos cuestiones seculares, ¿no?, de familiares, del diario, ¿verdad? Si ves que una persona se equivoca y tú sabes que puede esta persona ser enseñada, ¿por qué no enseñarle? Pero sin avergonzarle. Amén, hermanos. Le tomaron aparte, y dice el 27, dice, ¿y qué cosa? Y queriendo él, dice, pasar a dónde, a Acaya, que los hermanos le ¿qué? Lo desanimaron, lo animaron. ¿Y qué cosa? Y escribieron a quienes, a los discípulos que le recibiesen. Fíjate, gran ayuda. Había un contacto ahí, ¿verdad? Y llegando él allá, fue de muy poco provecho, fue de mucho provecho. ¿Quiénes? A los que por la ¿qué? Por la gracia habían creído. Imagínense Apolo, ya un hombre ya preparado, ya entrenado en las cosas del Señor. Imagínate ya Aquila y Priscila diciéndole, ¿sabes que estás equivocado? Porque es que ya pasó, pero el Señor ya vino, Él ya sufrió por nosotros, ya murió por nosotros, ya resucitó por nosotros y ya regresó al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y ese es el proceso de la salvación, y cómo le empiezan a escribir, y cómo le han de haber contado todo lo que pasó en Pentecostés, el avivamiento de la iglesia comunitaria, todo. ¿Cómo lo han de haber puesto al tanto? Porque él estaba bastante atrasado. Si era un hombre preparado en la oratoria, y si estaba preparado en la oratoria, también en la filosofía, ¿sí? Entonces él sabía expresarse. Mira lo que dice en el 28. Dice el 28, porque ¿qué cosa? Con gran ¿qué? Vehemencia ¿qué? Refutaba ¿qué cosa? Públicamente a los judíos, ¿sí? Demostrándoles ¿qué cosa? Por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Y si usted se regresa un poquito hacia atrás, dice que era un hombre ¿qué? Entrenado en las escrituras. Me imagino yo a Aquila y a Priscila también con las escrituras diciéndole, mira, ya esto que está aquí escrito ya pasó, y pasó esto y esto, y aquí es Cristo ya el que resucitó y está a la diestra del Padre trabajando por nosotros, intercediendo a nosotros. Amén. Entonces dice aquí en el versículo 1, dice del 19, aconteció, dice, entre tanto, dice que Apolos, ¿qué hacía? Estaba en Corintio. Dice Pablo, ¿qué hacía? Después de qué? Después de reconocer, dice,
las regiones, las regiones que superiores, vino a Éfeso, ¿sí? Y hallando, dice, hallando a ciertos discípulos, fíjense, llegó a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy, muy grande. Era la capital de la provincia romana de toda esa región. En Éfeso había una cantidad tremenda de idolatría, también de perversidad, mucha magia negra, mucha religión, y era una ciudad que llegaba a tanta gente porque era una zona política y comercial, marítima y terrestre de toda la zona del Imperio Romano. Entonces, pues llegaban ahí todas estas gentes, y Pablo se concentró ahí, en esa ciudad, en Éfeso. Éfeso era una ciudad tan idólatra, tenía una diosa. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba la diosa? Empieza con D, termina con A, tiene ahí una N en medio. ¿Verdad que no? Una N. Diana de los Efesios, lo vamos a ver más adelante. Pero no era cualquier cosa la ciudad de Éfeso, ¿sí? Desde Éfeso después Pablo les va a escribir unas cartas muy buenas, de mucha doctrina, de mucha enseñanza a los corintios. Entonces, ¿vamos en qué? Vamos en el versículo 1, ¿no? En el 2. Las regiones superiores, dice, vino a Éfeso y hallando, dice, a ciertos discípulos, ¿sí? Ciertos discípulos les dijo una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fue lo primero que les preguntó. Ahora, ¿por qué Pablo les pregunta esto? ¿Sí? ¿Por qué Pablo les preguntó esto? Pues, les preguntó esto porque algo vio en sus vidas que no estaba bien. ¿Amén? Algo vio en sus vidas. Cuando usted conoce a alguien y le dice a usted que es cristiano, y usted, bueno, la palabra dice que por sus frutos, ¿qué cosa? Vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, tú te vas a dar cuenta si estás caminando con el Señor y tienes esa comunión con Cristo, pues te vas a dar cuenta si esa persona que se dice cristiana tiene esos frutos que solamente el Espíritu Santo los puede dar, ¿sí? Lo primero que ves tú, su comportamiento, su manera de hablar, ¿sí? Su manera de hablar, ¿sí? Que no se les salen cucarachitas ni sapos de la boca, vámonos. Porque pues, no hay convicción, ¿sí? Y les pregunta él si recibieron el Espíritu Santo. Algo vio que no estaba bien en ellos. Pues nosotros también podemos darnos cuenta de que algo bien. Miren, a mí me pasa esto. Cuando viene una persona que se dice cristiana y por más elocuente o que toque, que cante más bonito y lo que ustedes quieran, pero si esa persona no está bien con Cristo, mi espíritu lo rechaza. Siento rechazo hacia esa persona. Y no me las quiero dar de que son muy espirituales, ¿sí? Pues la palabra dice que debemos andar con yugos iguales. Amén. ¿Sí? Tú te puedes dar cuenta si la persona anda bien o anda mal, pero muchas veces las apariencias engañan. Amén. Pero el Espíritu Santo te prende, te enciende un sensor ahí y te dice que algo no está bien. Algo no está bien con esa persona. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer con esa persona? Orar por la persona. ¿Sí? Pero ¿y qué tal si tienes la oportunidad de platicar con esa persona y externarle lo que tú estás sintiendo? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que alguien llegara y te dijera: ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo esto y siento que tú no estás bien en el camino del Señor, porque
Porque tú estás actuando de esta manera, así, así. ¿A cuánto nos gustaría? A mí no me gustaría, a mí me daría mucha vergüenza. Porque se supone que nuestros frutos son frutos de bendición, ¿no? Y si alguien viene y ve en mí algo, ¿sí? Y me dice, y yo sé que lo que me está diciendo está en la Escritura y tiene razón, me daría mucha vergüenza. ¿O no? ¿No? ¿Sí? O a lo mejor alguien se encantaría, ¿verdad? Pero la cosa es que Pablo vio algo en ellos que no estaba bien en sus vidas cristianas. Por eso les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Dice, cuando creyeron. Porque si hay cristianos o cristianas que tú las miras y la verdad no parece que tengan el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso es muy bueno hacer ese análisis en las noches, ¿verdad? Meterse con el Señor y decirle, Señor, yo soy fulanito de tal, aquí estoy, Padre, yo te he fallado en esto, solamente tú puedes cambiar mi vida, solamente tú puedes estar dejando que yo avance en mi camino cristiano, perdóname. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Porque, de verdad, me da mucha risa porque el otro día estaba escuchando la conferencia de pastores del año pasado. Está el pastor Temo y a él le tocó un tema de Corintios que dice que seamos honrados, honestos, no defraudadores, ¿verdad? Y él estaba diciendo, muchas veces llegamos, dice, a una llantera, por ejemplo, dice, llegamos y luego que me regrese el carro, ¿sabes qué? A ver si me haces un descuento, soy pastor y acá y dice, mejor no le digas eso porque a lo mejor el otro que llegó y se lo transió era pastor, también te va a ir mal, ¿no? Entonces, mejor que ellos lo noten, ¿verdad? Que la persona note que nuestro estilo de vida es diferente y que el Señor les ponga esa comezón de preguntarte, o que te dé la oportunidad, que ellos abran la puertita así nomás por donde meterte y empezar a predicarles el Evangelio. Qué lindo que es eso, ¿sí? Entonces cuando Él les pregunta esto, recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron, dice, y ellos le dijeron, ni siquiera, ¿qué cosa? Miren, hermanos, lo que dice, ni siquiera hemos oído, ¿qué cosa? Si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Lo primero aquí es que estas personas que estaban en Efeso, cuando Pablo llegó ahí a Efeso, se los encontró. Dice, eran 12 discípulos ignorantes. Están ignorantes porque se cree que Apolos fue el que los discipuló. Sí, en Éfeso. Él los discipuló y los discipuló a la doctrina de Juan el Bautista, preparando el camino de la venida del Señor, llamándolos al arrepentimiento y a la esperanza de que al venir el Mesías, ese conocimiento lo tenían, y que iba a haber algo espiritual en su vida. Amén. ¿Sí? Ese conocimiento tenían. Conocían un mensaje antiguo, ya había pasado, ¿sí? Ya había pasado eso. Y conocían un bautismo que también ya había pasado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ya había pasado. Juan vino y bautizó en agua para el arrepentimiento y clamó porque vendría la venida del Cristo, estaban esperando la venida del Cristo, y eso era lo único que sabían ellos, que pasara esto. Y fue lo mismo que le pasó a Apolos cuando se encontró con Aquila y Priscila y lo pusieron al tanto. Entonces ahora le tocaba a Pablo ponerlos al tanto de esto, a estas personas. Así también nosotros, cuando nos encontremos con alguien
que sepa de las cosas del Señor, pero que no las saben adecuadamente, nuestro deber es ponerlos al tanto de las cosas. ¿Cómo? Con la palabra en la mano. Amén. Como lo hicieron Priscila y Aquila con las escrituras en la mano. Y después como lo hizo Apolo en la sinagoga con los judíos, refutándoles a ellos que Cristo era el Mesías. ¿Recuerdan eso? Para eso estamos aquí. ¿Sí? No por contienda con las personas, sino para que quiten esa ignorancia y puedan ellos recibir la bendición y de seguir adelante. Por eso les decía el apóstol, recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Y ellos saben, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que estaba demostrando aquí que estas personas no eran salvas. Apolos fue uno de ellos. Apolos decía que predicaba el Evangelio de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero saben una cosa, era una persona instruida, ¿verdad? ¿Qué cosa era Apolos? Era un hombre que tenía mucha facilidad ¿de qué? ¿De qué? De palabra, ¿verdad? Sí. De ahí sacaron la apologética, ¿no? La apología. Tanta facilidad de palabra que tenía Apolo, ¿sí? Era un hombre muy elocuente, muy celoso de lo que él sabía, ¿verdad? Y muy sincero. Pero no basta eso. Estaba sinceramente equivocado porque ya había pasado, estaba fuera de sintonía. ¿Sí? Y estos 12 que se encuentra Pablo, pues estaban igual que él, estaban sinceramente equivocados. Hay gente con la que nos encontramos allá afuera que dicen ser, pero no lo son, porque son personas que te predican y te dicen y te pelean y son personas que son sinceras porque así han sido instruidas, pero están sinceramente equivocadas. Amén. No pierdan la oportunidad ustedes de enseñarles. Si usted ya tiene en su corazón el Espíritu Santo, si ya ha sido salvo, ¿verdad? Y conoce la palabra del Señor, con denuedo, enséñenles. No perdamos la oportunidad. Dice aquí, vamos en el 3, ¿sí? Entonces dijo, pregunta, ¿en qué pues dice fueron bautizados? Ellos dijeron, ¿en el qué? ¿En el bautismo de quién? En el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Vamos en el 7, 5, 4. En el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Dijo Pablo, Juan dice bautizó con bautismo de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo qué cosa, que creyesen. ¿En dónde? En aquel, dice, en aquel que vendría después de él. O sea, arrepiéntanse de sus pecados, ¿sí? Y crean en el que viene, la esperanza de que Cristo vendría. Esto es en Jesucristo, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿en dónde? En el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados. 6. Y habiendo impuestos, ¿qué cosa? Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquí hay un punto y una coma. Esta es la última vez que vamos a ver que el Espíritu Santo, digo los Hechos, que el Espíritu Santo viene por la imposición de manos. El Espíritu Santo viene por la imposición de manos.
Después, si tenemos ahí en Efesios, capítulo, ¿qué es? 1, 13, 14, nos habla y nos dice que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con las arras, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el orden: oír, creer, ser bautizados, ¿verdad? Entonces, al creer, recibimos, al dar el paso de fe, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ese es el proceso que tenemos que hacer nosotros. Entonces dicen el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y hablaban ¿en dónde? En lenguas y profetizaban. Profetizaban. ¿Es el Jonah? No. Ya le iba a pasar al frente. Y profetizaban. Imagínense estas personas. ¿Saben una cosa? Estos 12 hombres ignorantes y que el Señor trae luz en el tiempo justo en Éfeso hacia esas personas, fueron el núcleo de la iglesia en Éfeso para compartir la palabra. ¿Sí? Para compartir la palabra. Miren, Pablo duró en Éfeso aproximadamente 3 años. 3 años, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Duró 3 meses predicando en la sinagoga, de ahí salió y duró 2 años predicando en una escuela. En los salones de las escuelas, ahí rentaba. En los horarios, en las tardes, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, podía enseñar. Que hacía mucho calor y las clases eran muy temprano, hasta las 11, y la gente regresaban en esa escuela se enseñaba filosofía. Como mucha gente no trabajaba por el calor, trabajaba muy temprano, me imagino que así como Mexicali, ¿no? Y hasta la tarde salían a trabajar otra vez, pero el resto del día estaban apetrechados en la sombrita. Entonces aprovechaban para ir y escuchar la predicación de Pablo en esos salones. Dice, vamos en el 7, dice, eran por todos, dice, unos 12 hombres, 12 discípulos. ¿Sí? Lo que ellos estaban haciendo era ponerse al tanto. ¿Sí? ¿Saben qué, hermanos? Nunca vamos a dejar de aprender las cosas del Señor. Nunca. Si usted cree que sabe toda la Biblia y se sabe toda la historia, créame, está equivocado. Siempre hay algo que aprender. Todos los días, si usted se mete con el Señor y se mete en las Escrituras, va a aprender algo nuevo. Gracias a Dios que la palabra es viva, ¿verdad? Y eficaz. Vamos a aprender algo nuevo. ¿Sí? Vamos a llegar hasta el 12, pero del 8 al 20 también empieza otra cuestión aquí. ¿Sí? Pablo se enfrenta con 7 brujos, ¿no? 7 hombres brujitos, pero vamos a llegar hasta el 12 aquí, dice, y entrando, dice Pablo, ¿en dónde? En la sinagoga, dice, habló, dice, ¿con qué? Con denuedo, dice, por espacio de 3 meses. Les decía ahorita que había hablado por espacio de 3 meses, discutiendo, dice, y ¿qué cosa? Y persuadiendo a quienes. ¿A quiénes? Pero ¿a quiénes estaban persuadiendo? A los judíos, estaban en la sinagoga, ¿verdad? Del reino de Dios. A mí me encanta, era el método de Pablo, ir a la sinagoga con los judíos. Primero los judíos, ya si no hacían caso, pues los hacía responsables de su sangre, y ya se iba con los gentiles. Entonces, es algo interesante, dice. Pero ¿qué cosa? Enfureciéndose, dice algunos, y no qué cosa, endureciéndose algunos y no creyendo, dice, ¿qué hicieron? Maldiciendo, dice, ¿a quién? El camino delante de quién? De la multitud. Hoy estaban enojados, se
apartó Pablo, dice, de ellos, y ¿qué hizo? Y separó a los discípulos, ¿sí? Dice aquí, dice, discutiendo, dice, cada día, ¿en dónde? En la escuela, ¿qué? De uno llamado Tiramno, ¿sí? Tiramno. Ese era el dueño de la escuela, les decía yo. Ahí duró 2 años predicando. Después duró 9 meses aproximadamente, alrededor, en otros lugares ahí cerca, compartiendo la palabra, de tal manera que fue impactada toda Asia. Bueno, la parte que se conocía en ese tiempo era Asia Menor, lo que era Asia de Asiria, ¿sí? Asia de Asiria hasta lo que es Asia, ¿cómo se llama? Bitinia, ¿sí? Lo que es hoy Turquía. Todo eso estaba predicado en el Evangelio ahí. Yo me pongo a pensar, qué gran amor y qué gran impulso tenía Pablo, ¿verdad? De ir a los judíos primeramente, y les demostraba, les refutaba, les sacaba el tapón Pablo, ¿sí? Y después ir a los gentiles. No me puedo imaginar la plática que tuvo ahí con el dueño de la escuela, ¿no? ¿Sí? Tiramno, de ir y, oye, pues, ¿a qué hora estás ocupada? No, pues desde 11 a 4 de la tarde, pues dame chance. No, pues la renta en tanto, está muy cara, ¿no? Haciendo el trato, ¿no? En los salones. Y luego hacer el llamado, ir a las casas, invitar, y ahí estaba en esa escuela enseñando la palabra del Señor. Todavía no estaba en la iglesia, bueno, el lugar, pero ahí enseñaba. Sí. Dice el 10, así que cosa, continuó, dice, por espacio de 2 años. Dice, de manera que cosa, que todos los que ¿qué? Todos los que ¿qué? Los que habitaban en ¿dónde? En Asia, lo que hablamos ahorita, ¿sí? Judíos y ¿qué? Y griegos oyeron ¿qué cosa? La palabra del Señor Jesús. Todos ellos, ¿sí? Ahora, imagínense a Apolo en Corinto y que regresa a Éfeso, porque ahí tuvo también un ministerio, Aquila y Priscila, tuvieron también una casa que tenían ellos ahí en Éfeso, también un ministerio grande, gracias a Dios por eso, ¿sí? Pero él regresa, y era tanta la gente que había estado en la ciudad tan grande que pues cómo le iba a dar tiempo a Apolo para ir con los discípulos que había hecho, ¿no? Si mucha gente iba y venía, lo que les había predicado de Juan y el error que había, ¿no? En el bautismo, el arrepentimiento y en la promesa de la venida del Señor, de decirles que ya se había cumplido. Por eso me encanta que Pablo llega y ve algo que no está bien en esa persona. ¿Sí? Realmente pasa esto, hermano, nunca vamos a estar bien en la cuestión de la carne. ¿Quién no es defectuoso hoy? Todos tenemos defectos, ¿verdad? ¿O no? Todos. Tal vez haya algo en mí que le moleste a otra persona. Es seguro que pase eso, ¿sí? O a lo mejor le agrada a otra persona. Pero esa barrera la vence el amor que Cristo ha puesto en nosotros. Ámense los unos a otros como yo los he amado, dice, ¿verdad? ¿O no dice eso? Tenemos que amarnos. O sea, yo tengo que aceptar a esa persona con sus defectos, porque si Dios la ama, ¿yo quién soy para hacer la excepción de persona? Si Dios la ama, a mí también me ama con todos mis defectos.
¿sí? El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Sí? En la cuestión del ministerio pasa mucho esto, ¿verdad? Habemos pastores que no estamos de acuerdo en cómo estás haciendo las cosas en tu iglesia, y el otro que sí, que no. Y gracias a Dios por Carol Chaco, que nos determina bien clarito, ¿no? En sus estatutos, y nos dice que cada iglesia es líder de su propio gobierno. Esta iglesia se maneja con el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del Señor, a través de su palabra, ¿verdad? Hay otros pastores que hacen otro movimiento, otra manera, pero siempre la misma doctrina, pero tienen métodos que tal vez a mí no me agraden. ¿Amén? ¿Sí? Por ejemplo, esta iglesia se ha caracterizado, la verdad, las cosas, y ha dado de qué hablar esta iglesia, porque no cobramos ni un penny por los eventos que se hacen aquí. ¿Cuántos se han dado cuenta de que eso ha pasado con las iglesias, que se quedan asombrados? Se quedan asombrados. Entonces, pues, ¿para qué cobras? Vamos a dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Yo estoy tan agradecido con el Señor por nuestros hermanos que siempre nos han estado ayudando, que yo pongo una caja de pollo, que yo pongo el pan, que yo pongo esto, y se arma la cuestión entre todos, y bendecimos, y somos el vínculo de bendición para todos aquellos que vienen a recibir la palabra. ¿Sí? Otros cobran. ¿Sí? ¿Cómo le ponen el papelito? ¿Cómo le ponen? Gastos de recuperación. Gastos, costos de recuperación. ¿Ah? A recuperarnos. Ay, muy gastado. ¿Ah? Pero no. Por eso es interesante que nosotros podamos decir, ahí está mi granito de arena, y cooperé con esto, porque Dios me ha bendecido a mí, yo puedo bendecir también a las personas. ¿Sí? Nunca podemos hacer, sí podemos hacer, no debemos hacer acepción de personas. Si la persona te cae mal, no la rechaces, trabaja con esa persona. ¿Sí? Porque tú no sabes si el Señor tiene a esa persona porque quiere pulir de ti algo especial que necesita sacar de ti. Como se llame, paciencia, amor, bondad. ¿Me explico? ¿Sí? Tenemos que trabajar unos con otros. Somos un equipo. Somos un equipo. Y tenemos que trabajar unos con otros. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No debemos de detener la mano del Señor. ¿Sí? Todo lo que pasa a mi alrededor, hay bueno y hay malo y hay más o menos. ¿Sí o no? Y todo eso lo tengo que abrazar. ¿Sí? No puedo seleccionar, no, esto porque no me gusta, Señor. No, es que si está ahí, es porque el Señor lo ha dispuesto. ¿Ok, Señor? Hágale como cuando le sirven un plato de comida, no sé, a ver, ayúdenme a armar un plato de comida buena, algo delicioso. Chiles rellenos, mira, a él le gustan los chiles rellenos. Quiere decir que si a Gustavo le sirven un plato de chiles rellenos, ¿verdad? Con una ensalada verde y un arrocito, tortillas de harina, ¿eh? Entonces, quiere decir que lo primero que se va a comer son los chiles rellenos. Tal vez lo último serían los frijoles o el arrocito. Pero nosotros siempre dejamos lo menos sabrosito para lo último. Le entramos a lo que nos gusta más porque por si me lleno, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Ah? No podemos ser selectivos en el Evangelio. No podemos. La palabra de Dios no es un buffet, ni el estilo de vida cristiano es un buffet. La palabra dice que si amamos a los que nos aman, pues qué fácil, ¿verdad? Pero cuando te toca amar a alguien que te odia, o a alguien que te cae mal,
Ahí está lo bueno. Ahí está la bendición. De ahí va a salir un fruto excelente. ¿Sí? Porque Dios quiere sacar de ti algo muy bueno y quiere bendecir a la otra persona. Esa es la vida cristiana. Para todos nosotros, hermano. Mira lo que dice el 11, dice y hacía Dios milagros como extraordinarios, dice, por medio de Pablo. ¿Sí? Dios certificó con milagros y grandes prodigios extraordinarios, dice, el ministerio de Pablo. No son los milagros extraordinarios que pasan hoy, porque ya pasó eso, ahora es otra cuestión. Seguimos teniendo milagros. Amén. Seguimos teniendo milagros. Nuestra vida es un milagro. Tu hijo es un milagro. Tu hija es un milagro. Que tengas el techo y dónde vivir, eso también es otro milagro. Si cada bendición es un milagro en nuestra vida. Y si nosotros sabemos administrar esas bendiciones, esos milagros en nuestra vida, pues oye, nuestro corazón va a estar gozoso y agradecido con el Señor. Qué emocionante que tú puedas decir: el Señor ha certificado mi ministerio, ha certificado mi vida, ¿sí? Porque está contento, porque he sido obediente. Y eso es para que te lo digas a ti misma, a ti mismo. Amén. Porque nosotros sabemos cuando hemos sido obedientes, cuando hemos sido fieles, cuando hemos estado en la línea ahí de batalla, en la trinchera, batallando, esforzándonos, cuando realmente sí estamos orando. No nada más cuando nosotros estamos ahí, que la hermana viene y te dice: le encargo, hermano, que ore por mí, por esto y esto. Sí, hermano, voy a orar, y que no oras. ¿Me explico? Cuando estamos ahí en la línea, orando, trabajando para el Señor y esforzándote, ¿sí? Y aguantando vara. Aguantando. Hermanos, la vida cristiana no es dulzura. En el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicción. Todos los días es un campo de batalla. Si estás en tierra, campo de batalla. ¿Sí? Si estás en el mar, son tormentas, son vendavales, ¿sí? Si estás en una isla, pues allá hay volcán, va a haber terremotos y lava, pero va a estar el Señor con nosotros. Satanás siempre va a venir y te va a mover el tapete. Satanás siempre va a hacer hasta lo imposible para robarte, matarte y destruirte. No dejes que Satanás te robe y te destruya. No lo dejes, no se lo permitas. No le des cabida en tu pensamiento, en tu corazón, que venga y te meta ideas contrarias a lo que Dios te está diciendo por su palabra. ¿Sí? Hermanos, todos los días nos tenemos que renovar en el mismo sentir con Cristo. Saber que Él vive. Es triste, pero muchos cristianos han caído en la monotonía. Soy cristiano, me levanto, gracias Señor por este día, ¿sí? Y ya, voy a la iglesia el domingo, voy el miércoles, y es la rutina. La rutina se llama rutina porque todo el tiempo haces ¿qué cosa? Lo mismo. Actívate, dile: Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien este día. Dame la oportunidad de bendecir a alguien este día. Que no le hace que no me bendigan. Tú me vas a bendecir, pero yo quiero bendecir a alguien. ¿Cómo? Hablándole de ti. ¿Cómo? Ayudando a esa persona. ¿Cómo? Proclamando que tú vives, Señor. ¿Sí? Esa es la idea cristiana. De todos los días, hasta que el Señor te llame o venga. ¿Sí? Qué emocionante, dice. Ojalá que nos encuentre haciendo lo que le agrada al Señor, ¿no? ¿Sí? No, hermanos, que tengo prioridades. ¿Y cuáles son tus prioridades? A ver si ganó México en la mañana o no. ¿Cómo quedó?
2 creo. ¿Ya? Cayó una trampa. ¿Ah? Esa es la cosa, pues. Por eso llegamos tarde. Oh. ¿Llegaron tarde? ¿Ah? Pero no me parece. Señor está hablando. Sí, es la cosa, pues. Tenemos que animarnos. Tenemos que avivarnos en Cristo. Avivarnos en Cristo. Decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y Él te va a hablar. Él va a poner las cosas ahí para que tú hagas. A su gloria, no para tu gloria. Él va a actuar en eso. Y va a hacer a través de ti, va a hacer milagros. Créelo. Amén, hermanos. Mira lo que dice el 12. Vamos en el 12, ¿va? Sí. Dice el 12, dice, de tal manera los milagros que aún se llevaban a quienes, a los enfermos, los paños o delantales de quienes, de sus de su cuerpo, y las enfermedades se iban de dónde, de ellos. ¿Y qué pasaba? Y los espíritus malos se salían. Este versículo hoy en día está tan sobado. Pare de sufrir. Lleve usted la astilla de la cruz del Calvario. Ahí está hablando como guano, ¿no? ¿Verdad? Que la astilla, que el paño milagroso, el paño ungido, que el arco de no sé qué, que la pirámide de no sé cuánto. Hermanos, ¿qué ocupamos para que se hagan milagros? Fe. Fe verdadera. Es todo. Lo que ocupamos, fe. ¿Sí? Era lo que les faltaba a estos hombres, a los 12. Porque habían tenido el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Faltaba el evangelio de la salvación. ¿Sí? ¿Y qué necesitaban? Saber de Cristo, la fe. La fe. Y mira cómo el Señor los bendijo y los usó para el núcleo, ser el núcleo de la iglesia y la propagación de la vida cristiana, el evangelio de Dios en Éfeso. Dice el verso 15, del 13, dice, pero ahora de aquí del 13 hasta el 20, ahí en el 20 vamos a terminar, hermano, ya nos falta poquito. ¿Amén? ¿Dan a gusto? Sí. Miren, del verso 13 hasta el 20 vamos a ver cómo Pablo se encuentra con siete discípulos del diablo, 7 discípulos de Satanás. Dice, pero algunos, dice, de los judíos, dice, exorcistas ambulantes. Esto era bien común, yo les decía que era bien común en Éfeso. Muchos trabajaban como exorcistas, iban de una ciudad a otra, trabajaban la magia negra, el ocultismo, echar fuera demonios como el exorcismo. Había mucha superstición y brujería en ese tiempo. Todavía. Vayan a Juárez, hay como 5 que he visto ahí. No les voy a decir dónde para que no vayan. Nomás, vayan por la Juárez y dicen un ojo así de por ahí, los letreritos. ¿Qué dicen los letreritos? ¿Cómo dice? ¿Qué ole? Tarot. ¿Ah? Una puertita chiquita. No, ya estoy diciendo. A veces andaba una señora en el centro diciendo te leo la mano. Ya me topé con una en el Oxxo. Sí. Así casi te arrebata las manos para leerte las cosas. ¿Y qué vas a hacer sin manos si te las arrebatan? ¿Ah? Es que casi te andas jaloneando. Me topé con ella. Por 5 pesos te leo la mano, me dijo una vez. Yo por nada, no ocupo leerte la mano, no ocupas darme nada, le dije. Si no te arrepientes, el Señor te va a decir la suerte que vas a llevar, te vas a ir al infierno. Me peló unos ojotes y se fue.
Hay gente que va, que le echen la limpia y le pasen el huevo y la ramajeada, que les salgan las cartas. ¿Qué es eso? No, eso son sensoriales, las cartas astrales. ¿Sí han sabido de eso? Nadie quiere decir, ¿ah? Hay personas que te arman las cartas astrales y no sé qué tanto para que te vaya bien y puedas hacer negocios y puedas hacer esto y no sé qué tanto. ¿Sí? Hay gente que van con la bruja o el brujo allá para que te hagan un amarre. ¿Verdad? Tienes un negocio, no te está yendo bien, va el brujo allá, echa polvos de no sé qué, tierra de panteón y lo consagra el lugar para que te empiece a ver la prosperidad. Y sí funciona, y a mí me ha tocado ver dos cosas ahí, ¿sí? Pero tu vida está despedazada. El matrimonio que se amaba se despedazó, los hijos por un lado, por otro lado, desgarriate, en alcohol y drogas. Imagínense eso, hay que pagar un precio. Ya lo va a matar, lo va a decir. Siempre lo ha hecho y se lo va a seguir haciendo hasta donde Dios se lo permite. ¿Sí? Entonces dice aquí, eran ambulantes. Y me quiero imaginar bueno, falta que ya estén ahí. ¿No han visto ahí en el tianguis y se leen cartas? ¿No? Capaz que ahí estén. Ambulantes, dice. ¿Qué hicieron? Intentaron invocar el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús sobre los que ¿qué? Los que tenían espíritu ¿qué? Mal. ¿Sí? Diciendo, os conjuro, dice, por Jesús, y luego dice, el que predica Pablo. ¿Qué es conjurar? Que venga, ¿no? Sí, que salgan a los espíritus malos que querían sacar. ¿Sí? Por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera habían ido con Pablo. Oye, ¿quién es Jesús? Falta que se hubieran arrepentido, ¿verdad? Pero vieron el negocio, dijeron, este hombre, por medio de Jesucristo, está haciendo milagros. ¿Qué cosa? Extraordinarios. ¿Sí? El milagro que hizo el Señor Jesucristo con Victorín es un milagro extraordinario. No fue un milagro cualquiera. No quiero minimizar lo que hace el Señor, no, pero no lo sanó de una gripita. ¿Sí? 5 operaciones en su cabecita. Ahí anda el chamaco, gracias a Dios. ¿Sí? No sé si 1 o 2 veces llamaron a Jessica para que se despidiera de él en el quirófano. ¿Cuántos sabían eso? ¿No sabían eso? Para que se despidiera de él. Imagínate esa mamá, ¿cómo estaría? Y ellos dijeron, pues aquí hay negocio, vamos también nosotros a conjurar a los demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús, como el que predica Pablo. 14 dice, había 7 hijos de ¿quién? De un tal que Betseba. Dice, judío, jefe de ¿quiénes? De los sacerdotes que hacían esto. Ándale, eran judíos, Dice, pero, ¿qué cosa? Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. A Jesús conozco. La palabra dice que el diablo también cree y tiembla. Conoce la palabra, que la conoce bien. Tan así que con la palabra misma estuvo tentando a Jesús en el desierto. ¿Sí? Imagínense eso. A Jesús dice, conozco y sé, dice, quién es Pablo. Pero, ¿qué cosa? Ustedes, ¿quiénes son? El Señor Jesús dijo, toda autoridad me da, ¿en dónde? ¿Y el dónde? ¿En el dónde? Y esa autoridad nos la ha delegado a nosotros.
El que cree en mí, dice, mayores cosas que estas va a hacer. Imagínense eso. Cuestión de fe. Pero tenemos esa autoridad nosotros de reprender a Satanás, de echar fuera demonios. La gloria del Señor, miren, no me acuerdo qué tanto tiempo, 1 año, 2 años, unos meses, no sé. Pero, ¿está aquí Silvia? No. Pero estamos viendo esto, miren. Llegaban a su casa en la noche y no podían dormir. Llegaba su mamá y le decía que había algo en la casa, que no la dejaba en paz. Y así estuvo el asunto. Hasta que me dijo que sí que podíamos, bueno, hay que orar por la casa. Le digo, ¿ustedes han orado por esa casa? Esa casa se las heredó en vida mi hermana Maggie. Entonces, me digo, ¿ustedes consagraron la casa? No, pues hay que consagrarse al Señor, hay que orar por la casa, vamos a ungirla y vamos a orar. Y fuimos a orar. Todo iba muy bien, la cocina, la sala, los cuartos. Cuando yo entré al cortapelo, ¿cuántos conocen la casa de Silvia? Yo entré al cortapelo, estaba el hermano Martín Baena y Esperanza ayudándonos en oración. Ellos iban atrás de mí apoyándonos. Ahí, más o menos, pero al salir, ahí en el pasillito que está para la otra puertita delgada que tienen, para hacia la recámara de este muchachito, del Rubicito. Ahí en ese pasillo, ahí estaba el asunto, ahí estuvo lo bueno. Y yo empecé a reprender y Martín también, pero bien fuerte, hasta que se fue. Listo, ya se fue, ya está. Ya apostamos ángeles, levantamos un vallado, ya saben, guerra espiritual, ¿verdad? Pero ya está todo tranquilo ahí. Hermanos, cuando tú tienes autoridad de parte de Dios y sabes que el Señor te certifica, o sea, la certificación es el respaldo de Dios en tu vida, ¿sí? No tienes que andar flotando, ¿sí? Ni andarte fijando lo que... Deja que los demás hagan lo que tengan que hacer o lo que quieran hacer. Tú y tu relación con el Señor, con tu familia, con tus hijos. ¿Me explico, hermanos? Vive en Cristo. Y Dios va a hacer y te va a usar. ¿Sí? ¿Y ustedes quiénes son? El Señor nos dijo ese día, ¿y ustedes quiénes son? Él nos respaldó con el Espíritu Santo y echó fuera esa entidad que estaba ahí, porque esa es nuestra lucha contra potestades y gobernadores, ¿verdad? De maldad. Entonces, es tan satisfactorio, y se lo digo para la gloria de Dios, saber que no estás trabajando en balde para un rey, para un Dios que es poderoso y que comparte contigo esa victoria y que te dice, ya salió, ya está. Y te puedes gozar y lo puedes contar y platicarlo y decirle a las personas, sí funciona. Cristo lo hizo, Espíritu Santo lo hizo, por el poder de Dios. Imagínense eso. ¿Alguien me puede ayudar a buscar ahí? Creo que está en Primera de Juan 4:4. Si alguien se la sabe de memoria, dígala por favor. El que está en mí mayor que... Sí, léela, alta, bonita y claro. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Mayor es el que está dónde? ¿Que el que está dónde? ¿Quién está en el mundo? Satanás. Mayores que esas podemos hacer. Dice el 16, dice, y el hombre dice, en quien estaba, ¿qué cosa? El espíritu malo, dice, saliendo, dice, sobre ellos, y, ¿qué cosa? Dominándoles, miren lo que les hizo. Dice, pudo más que ellos, de tal manera que les hizo, ¿qué cosa? Que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Imagínense. Si tiene chacita en su casa, lea Deuteronomio 18:9 hasta el 13. Porque el Señor habla sobre las brujerías, magos, sortílegos, ¿sí? Todo eso. 17 dice 17. Y esto, dice, fue qué cosa, notorio, ¿a dónde? A todos los que, ¿qué? Los que habitaban en Éfeso. Toda la ciudad se enteró de lo que pasó, ¿sí? Dice, así judíos, dice, como qué, como griegos, y tuvieron qué cosa, temor todos ellos. ¿Y qué pasó? Y era magnificado, dice, el nombre del Señor Jesús. Toda la ciudad, hermanos, toda la ciudad. Cuando Dios haga algo por ti, que lo conozca todo tu entorno. En la casa, el taller y la oficina. ¿Sí? Todo tu entorno. Que sepa lo que da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice, el 18 dice, ¿y qué? Y muchos de los que habían creído, dice, ¿qué hicieron? Venían confesando y dando cuenta de qué cosa. ¿De qué cosa? De sus hechos. Lo que les decía ahorita, 19. Asimismo dice, miren lo que pasó. Muchos de los que habían qué cosa, predicado que la magia, practicado la magia, que trajeron los libros y los ¿qué hicieron? Quemaron delante de quién, de todos. Miren, y en ese tiempo los libros eran muy caros. Eran caros, muy caros. La convicción del Espíritu Santo sobre sus vidas a estos magos, estos brujos, y llevaron los libros y quemarlos. ¿Sí? Una vez una señora se convirtió al Señor y tenía la casa tapizada así de puros bonitos, retratos. Y si, ¿qué voy a hacer con eso? Le dijo, pastor, hay que quemarlos. No, si mejor los tiro a la basura, no hay que quemarlos. No, si por la basura a lo mejor alguna persona los ocupa que se lo lleve para su casa. No, hay que quemarlos. A ver, hay que quemarlos. Delante de todos. Y luego dice, ¿y qué? Y échala qué? La cuenta de qué? De su precio. Hallaron qué cosa, que era qué. ¿Cuánto? 50,000 piezas de plata. O sea, eran caros los libros, muy caros. Amén, hermanos. Dice en el 20, para concluir, dice, así dice, crecía y prevalecía. ¿Qué es prevalecía? Permanecer. Crecía y permanecía, dice, poderosamente la ¿qué? La palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Poderosamente la palabra del Señor. Que la palabra permanezca en tu vida y en todo lo que tú hagas poderosamente. Para que todo lo que tú hagas para la gloria de Dios sea prosperado al 100%. La palabra de Dios tiene poder, hermano. Es lo único que tenemos para defendernos, para prosperar en todos los sentidos. ¿Sí? No deje que el diablo le robe. No lo deje. No lo deje para mañana, porque mañana no sabe si va a estar aquí en la faz de la tierra. Este día trabájenlo con lo que está batallando, con lo que le está robando Satanás y que no le está permitiendo salir adelante. ¿Sí? Que está trayendo incomodidad a su vida. ¿Sí? Si hay algo que a usted le falta hacer, hágalo. En un matrimonio, cuando uno de los cónyuges tiene algo que le estorba, que le está molestando, ¿sí? Tiene que hablarlo con la pareja. ¿Sí o no? Así también nosotros. ¿Sí? Muchas veces puede ser que uno de los cónyuges está batallando con algo que le está molestando, no de parte de su cónyuge, sino de afuera, ¿sí? Espiritualmente hablando. Y si esa persona no arregla eso que le está molestando, va a contaminar a la otra persona. Hay que arreglarlo. Hay que hablarlo. ¿Sí? Y Dios lo va a decir. Poderoso es Dios. ¿Sí?
Usted confía y el Señor lo va a hacer. Él hará. Está el canto, ¿no?, del Salmo 37, ¿verdad? Sí. Si no, deje que nada impida que usted se pueda deleitar libremente en el Señor. No lo deje. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre precioso, por tu palabra poderosa esta mañana. Gracias, Señor, porque has traído más convicción en mi vida, Señor, y has tratado conmigo. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos que esta mañana han escuchado este mensaje, Señor. Bendíceles y guárdales, Señor, en tu palabra, en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos amén. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman ellos? Ándale. Bien, niños, saludamos. Dios les bendiga. Muy bien, Bruno nos va a decir el título de la lección. Eliseo y su siervo codicioso. Vimos lo que es, a grandes rasgos, lo que es la codicia, ¿no? Y cómo, cómo a este hombre, al siervo de Eliseo, por andar codiciando el dinero, ¿sí?, se quedó pero bien enfermito. ¿De qué estaba enfermo? De la piel, ¿verdad? Y fue cuando hablando de Dios Eliseo a ver si le ayudaba y le dijo, pues sí, sumérgete 7 veces. Se sumergió, pero ya después llegó muy agradecido. Llegó ¿con qué llegó? Con una cascata. Ajá, con dinero. Ahora sí que por el agradecimiento le dio. Entonces Eliseo no quiso. Y ya que se iba Naamán, ¿qué pasó con el siervo de Eliseo? Hecho una super mentirota, ¿no? Y se quedó por el dinero. ¿Y qué le dijo Eliseo a su siervo? ¿Qué le dijo? Después, como que le dijo, a ver, ¿de dónde has venido y qué has hecho, verdad? ¿Y qué le pasó a Giesi? La lepra que tenía Naamán le pasó a Giesi. Y eso le pasó por andar mintiendo y agarrando dinero, ¿verdad? Codiciando dinero. Nos despedimos los hermanos. Las semillitas de mostaza. ¿Dónde está la chumaca? Mamá. Ok, hoy vimos qué día es hoy. El día del Padre, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. Ajá. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Ajá. Y vimos un versículo que el Cami nos lo va a repetir. Que dice. Ok. Ok. Porque uno es nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 23, 9. Ajá. Vimos que todos tenemos un Padre que nos ama, ¿verdad? ¿Y cómo se llama nuestro Padre que nos ama? ¿Cómo se llama, Nadia? Ah, muy bien, Dios. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy tuvimos una clase donde vimos ¿el fruto de qué? El espíritu. Ok, el fruto, ¿son muchos frutos o es un solo fruto? Vimos dos personajes en
esos chiquitines, esas semillitas de mostaza, comiendo, jugando, riendo, pues me hizo saber que Dios siempre está conmigo, ya que yo de todo lo que tengo, siempre me va a bendecir. ¿Alguien más quiere compartir su situación? ¿No? A algunos se les hizo un poquito difícil compartir lo que habían traído, pero al final de cuentas, el amar a los demás es ponerte primero, aunque uno tenga sus propias necesidades, que es lo que vamos a atender a los chicos el día de hoy. Gracias, chicos. Vayan al salón para recoger lo que Por esta mañana, por tu palabra principalmente, por las alabanzas, gracias por las clases de los niños que hayan recibido una enseñanza que no se olvide. Te pido, Señor Jesús, por cada grupo de niños, también de mujeres, de varones. Te pido que bendigas esta semana, especialmente la conferencia de varones, que nos vaya muy bien, podamos disfrutar tanto la convivencia como la comunión con tu Espíritu. Te pido que bendigas todo lo que se vaya a hacer, que vengan muchos varones que puedan ser ministrados también. Bendice a los conferencistas, bendice a todos los que vamos a estar participando, y te pido, Señor, que esta semana sea una semana de puros logros bonitos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes. Despídenos en paz, bendice a cada uno que vamos a disfrutar el Día del Padre. Te pido, Señor, que bendiga a todos los papás, Señor, que están en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren bien. Soy el pastor Mario Humberto Angulo Leiva de la Iglesia Capilla Calvario Horizonte Chapultepec. Si usted ha escuchado esta predicación y deseas aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, es muy simple. Solamente repita esta pequeña oración conmigo, por favor. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Sé que he pecado contra ti y te pido que vengas a mi vida y a mi corazón, que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mí, Señor Jesús. Amén. Felicidades si usted ha aceptado al Señor Jesucristo. Le pedimos que busque una congregación que esté cerca de su casa, o si desea visitarnos, estamos en la colonia Lomas de San Fernando, calle Veracruz, lote 5, manzana 6, en Ensenada, Baja California, México. Que tengan buen tiempo. Gracias.